to the other door. He said, and only his head sticking out. 19 documentales, 7 niveles. Desde un impactante documental sobre SeaWorld hasta un culto a gran escala. Estos son los documentales más perturbadores jamás creados. Comenzaremos con algunas películas bastante extrañas, pero se volverán cada vez más perturbadoras a medida que avancemos. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. The Nightmare, 2015. El largometraje de Ronnie Archer de 2015, The Nightmare, es técnicamente un documental, aunque en realidad se siente mucho más como una película de terror. La cinta presenta a 8 personas que alguna vez pensaron que estaban solas, y las deja describir lo que es estar despiertas, completamente paralizadas y seguras de que una presencia invisible se acercaba lentamente a su cama. Durante todo el tiempo, la cámara se mantiene baja, medio oculta detrás de los marcos de las puertas. Las entrevistas se desarrollaron en habitaciones iluminadas para evocar pesadillas de carnaval, bañadas en intensos y agresivos tonos azules y rojos que recordaban a las antiguas películas de terror surrealistas de Dario Argento. Entre las entrevistas, la película intercala recreaciones escenificadas de las experiencias que estas personas vivieron. Ahí es donde realmente se hace evidente la influencia del terror. Vemos una silueta amenazante con la piel distorsionada por la estática de la televisión alzándose sobre mantas, un teléfono que exige, una grúa con garra que atraviesa un torso, un despliegue de imágenes de terror violentas, todo ello mientras una inquietante música de sintetizador palpita de fondo para crear una atmósfera aún más perturbadora. Es como estar dentro de una pesadilla extraña, muy extraña. Asher se negó a incluir la red de seguridad de neurólogos o expertos en sueño, por lo que no hay ningún esfuerzo real por explicar los ciclos de serotonina o la intrusión REM, ni siquiera qué sucedió aquí. Todo lo que tenemos son las experiencias de los soñadores, lo que hace que esta siguiente parte sea tan extraña. Sus historias se entrelazaban de maneras extrañas, y en cada relato se mencionaba a los hombres de sombra, a veces un grupo de 3, a veces una sola figura con sombrero que los observa sin decir palabras. Si varios desconocidos en distintos continentes describieron a la misma entidad, ¿qué demonios significa eso? ¿Es algo más que un simple sueño? El documental nunca intenta explicarlo porque sinceramente no puede, pero el uso de las recreaciones hace que todo parezca mucho más inmediato e inquietantemente real. Acorta la distancia entre el sueño y la realidad, hasta que uno ya no sabe si esa idea imposible de un hombre sombra infiltrándose en múltiples sueños es realmente posible. Para cuando la película se proyectó en Sundance, todos en la audiencia estábamos en la misma situación. Todos alguna vez nos hemos despertado a medias en la oscuridad y hemos confundido un abrigo con una figura. Pero después de ver esta figura empiezas a preguntarte si esa figura que viste era el hombre de sombra. Nivel 2. El curioso caso de Natalia Grace. 2023-2025. En 2010, Michael y Christine Barnett creían estar rescatando a una niña ucraniana huérfana de 6 años. Pero sus vidas pronto se convirtieron en algo mucho más siniestro. El curioso caso de Natalia Grace narra esta historia, uno de los casos de adopción más extraños de la historia moderna. Natalia Grace llegó a su nuevo hogar en Indiana, donde la recibió una familia cariñosa que solo deseaba cuidarla. Pero algo era extraño en esta niña de 6 años. Le habían salido dientes de adulta, menstruaba y tenía vello corporal abundante. Los Barnett afirmaban que Natalia era una mujer adulta nacida con displasia espondiloepifisaria congénita, un trastorno óseo raro que causa enanismo y anomalías esqueléticas. Su baja estatura y apariencia infantil la hacían parecer muchísimo más joven de lo que era. El documental revela las crecientes acusaciones de los Barnett a través de videos caseros y grabaciones que realizaron como evidencia. Afirmaron que Natalia intentó envenenar el café de Christine con limpiador Pledge, diciéndole a su madre adoptiva, «Quiero matarte». Michael describió haber encontrado cuchillos escondidos debajo de la cama de Natalia y alegó que ella se paraba al pie de la cama mientras dormían observándolos con una navaja en la mano. La acusaron de intentar arrastrar a Christine hacia una cerca eléctrica y de colocar chinchetas boca arriba en las escaleras para que los miembros de la familia las pisaran. Profesionales médicos comenzaron a examinar a Natalia. 4 médicos distintos confirmaron que efectivamente era una niña, pero los Barnett rechazaron por completo estos hallazgos. El doctor Andrew Riggs, endocrinólogo, estimó su edad de entre los 9 y los 11 años, mayor de lo que afirmaban, pero aún dentro de la infancia.
Sin embargo, los Barnett se negaron a aceptar esta evaluación y emprendieron acciones legales para esclarecer lo que consideraban un elaborado engaño. En junio de 2002, el Tribunal Superior del Condado de Marion concedió la petición de los Barnett de cambiar legalmente el año de nacimiento de Natalia de 2003 a 1989, un proceso de reenvejecimiento que transformó a su hija de 8 años en una adulta de 22 años de la noche a la mañana. Con esta documentación legal, la familia trasladó a Natalia a un apartamento en Lafayette, Indiana, donde se vio obligada a vivir sola. Sobrevivía a base de emparedados de mantequilla de cacahuete, fideos ramen y ocasionalmente pizza, ya que a menudo no podía abrir latas de comida debido a sus limitaciones físicas. Los vecinos comentaron haberla visto con ropa sucia y en mal estado de higiene, merodeando cerca de un centro de rehabilitación para adictos y alcohólicos. Mientras Natalia luchaba por sobrevivir sola, los Barnett se mudaron a Canadá con sus 3 hijos biológicos, cortando todo contacto con ella. Tras el éxito del primer episodio, la cadena decidió producir una segunda parte, Natalia habla. En ella, Natalia dio su versión de los hechos y refutó las acusaciones de los Barnett, explicando que el incidente del café ocurrió mientras ayudaba a Christine a limpiar, y accidentalmente roció el limpiador en una zona que lo necesitaba. Negó haber empuñado cuchillos o haber proferido amenazas, alegando sus limitaciones físicas que le dificultaban sujetar utensilios. Natalia también reveló el supuesto maltrato físico y emocional que, según ella, sufrió por parte de Christine. Las pruebas de ADN realizadas durante el rodaje demostraron que Natalia tenía poco más de 20 años en 2023, lo que confirmó que tenía aproximadamente 9 años cuando los Barnett la abandonaron. Los expertos médicos concluyeron que los Barnett tuvieron acceso a múltiples evaluaciones profesionales que confirmaban la condición de niña de Natalia, pero aún así optaron por reenvejecerla a pesar de estas pruebas. Los fiscales finalmente acusaron a ambos Barnett de negligencia hacia un menor dependiente, aunque Michael fue absuelto en 2022, y los cargos contra Christine fueron retirados posteriormente. Reenvejecer es raro, pero suscribirse definitivamente no lo es, así que no olvides pulsar el botón de suscribirte para que siempre puedas ver nuestros icebergs recientes. Nivel 3. Rewind, 2019. El padre de Sasha, Joseph Newlinger, lo filmaba todo. Durante años, esa cámara de video captó fiestas de cumpleaños, partidos de hockey, vacaciones y mucha evidencia de algo indescriptible que ocurría a plena vista. El aspecto más perturbador de Rewind permanece latente durante toda la película. Las grabaciones caseras muestran a una niña brillante y juguetona que de repente se transforma por completo. Sasha era un niño superdotado con un rendimiento académico excepcional que luego inexplicablemente se aisló del mundo. Pero, ¿por qué? Los videos caseros muestran reuniones familiares donde los parientes paternos de Sasha parecen cálidos y joviales. El tío Larry hace el ridículo con acentos fingidos, el tío Howard con su distinguida presencia. Pero lo que el padre de Sasha, ajeno a todo, desconocía era que estos hombres eran depredadores que operaban dentro de su familia, normalizando su presencia mientras cometían atrocidades inimaginables. Sasha fue víctima de 3 miembros de su familia: sus tíos Howard y Lawrence Nevison y el hijo de Lawrence, Stewart. El patrón de maltrato se remontaba generaciones atrás. El propio Henry había sido maltratado por sus hermanos cuando era niño, pero nunca lo denunció, y Lawrence había sido víctima de Howard. Las grabaciones de la videocámara documentaron este ciclo de destrucción transmitido de generación en generación. La escena del baño representa una de las revelaciones más desgarradoras de la película. La madre de Sasha recuerda el momento en que su hijo pequeño, mientras se bañaba, le dijo: «Hay espadas en mi zona íntima». Esta frase críptica era su manera de comunicar lo que le estaban haciendo. Simplemente no tenía palabras para describir lo que estaba experimentando. La presencia de Howard Nevison en las imágenes resulta particularmente amenazadora. Como cantor del prestigioso templo Emmanuel de Manhattan, ostentaba una posición de autoridad religiosa. Sasha le tenía terror, incluso más que a sus otros agresores. Documentos judiciales revelaron que Howard amenazó con hacerle daño al niño si hablaba. Las imágenes de la videocámara captan el deterioro conductual de Sasha en tiempo real. A medida que un niño antes extrovertido se vuelve atormentado y retraído, aumenta considerablemente de peso, frunce el ceño constantemente y experimenta emociones oscuras que no puede explicar. La cámara documenta su profunda depresión y sus pensamientos suicidas. La estructura del documental refleja la forma en que funcionan los recuerdos para quienes han sufrido traumas infantiles. Sasha revisó 200 horas de grabación sin saber qué contendría cada cinta sin etiquetar.
Veía momentos hermosos que había olvidado y luego se topaba con un corte en la cinta que de repente mostraba a uno de sus agresores. Los procesos judiciales que siguieron constituyeron una forma de tormento. Sasha tuvo que testificar repetidamente, reviviendo su trauma durante años mientras los casos se prolongaban en los tribunales. La respuesta del Temple Emmanuel fue mantener a Hobart Nevinson en su puesto incluso después de conocer las acusaciones, y finalmente creó un fondo de defensa legal para él. Si el padre de Sasha no lo hubiera grabado todo, nadie se habría enterado. La chica de la foto, 2022. La chica de la foto comienza cuando el periodista de investigación Matt Birbeck recibe en 2002 una fotografía de un padre y su hija. Pero algo en la mirada de la niña le decía que algo no andaba bien. Esa intuición dio inicio a una investigación que, con el tiempo, destaparía uno de los casos de victimización más perturbadores de la historia criminal moderna. El documental reveló cómo Franklin Delano Floyd secuestró a Suzanne Zebakis de 5 años en 1975, cuando su madre fue encarcelada por emitir cheques sin fondo. Floyd simplemente desapareció con los 4 niños, dejando a 3 en distintos lugares, pero quedándose con Suzanne, a quien rebautizó como Sharon Marshall y crió como su hija, destruyendo así toda identidad y autonomía de Floyd. Se entrevista a las amigas de instituto de Suzanne, quienes recuerdan a Sharon como una joven brillante y vivaz que obtuvo una beca completa para estudiar ingeniería aeroespacial en Georgia Tech. Sin embargo, esas mismas amigas aportaron los testimonios más perturbadores del documental sobre el comportamiento de Floyd hacia su supuesta hija. Describieron cómo la fotografiaba obsesivamente, le compraba lencería y mostraba una fijación enfermiza que incomodaba a todos. La película utiliza imágenes y fotografías de archivo para mostrar cómo Floyd impidió que Suzanne asistiera a la universidad a pesar de sus logros académicos, obligándola en cambio a bailar en entornos exóticos para mantenerlos a ambos. Cuando Suzanne quedó embarazada, Floyd vio una oportunidad en lugar de un obstáculo, y finalmente la obligó a casarse con él bajo otra identidad falsa. Los agentes del FBI involucrados en el caso comentan que Floyd había sido un fugitivo federal desde 1973, con un historial criminal que se remonta a 1962, cuando secuestró por primera vez a un niño de 4 años en una bolera en Georgia. Su ola de crímenes que duró décadas incluyó múltiples identidades, robos a bancos e intentos de secuestro antes de que se encontrara con la vulnerable familia de Suzanne y viera una oportunidad por acometer aún más maldad. Finalmente, los investigadores descubrieron fotografías ocultas en la camioneta de Floyd que mostraban a una mujer atada y golpeada, posteriormente identificada como Cheryl Comeso, amiga de Suzanne, a quien Floyd sentía que debía eliminar. Este era un patrón en él, eliminar a cualquiera que pudiera ayudar a Suzanne a escapar de su control, incluyendo a esta amiga que había intentado ayudarla. Cuando Suzanne murió, lo que parecía ser un accidente de atropello y fuga en 1990, las sospechas de los investigadores se confirmaron mediante pruebas forenses que sugerían que había sido golpeada antes de su muerte. Solo había un sospechoso, pero Floyd no se detuvo tras su muerte. Secuestró al hijo de Suzanne, Michael, de la escuela primaria, llevándose al niño y al director a punta de pistola. Mientras que al director lo encontraron esposado a un árbol, Michael desapareció para siempre sin que jamás se volviera a saber de él. Años después, Floyd confesó haberle disparado 2 veces en la nuca al niño de 6 años el mismo día que lo secuestró. El impacto del documental en los espectadores fue inmediato y visceral. En las redes sociales se describió como absolutamente una de las cosas más horribles, repugnantes y aterradoras que habían visto. El nivel de depravación y maldad era irreconocible. Wild Wild Country, 2018. La docuserie de Netflix de 2018, Wild Wild Country, narra la historia de la comuna de Rajishpuram en Oregón a principios de la década de los 80, donde los seguidores del gurú indio Bhagwan Shreyas Rajneesh construyeron lo que creían que sería una sociedad perfecta en 64,000 acres de terreno desértico. Se suponía que sería una utopía, pero fue todo menos eso. Ma Anand Sheela se convirtió en la implacable ejecutora del gurú, implementando un sistema de vigilancia que incluso los regímenes fascistas y totalitarios envidiarían.
La comuna llevó a cabo extensas operaciones de escuchas telefónicas sin precedentes en la historia de Oregón, monitoreando llamadas y colocando micrófonos en habitaciones de hotel, mesas de restaurante y aposentos privados en todo su territorio. Los investigadores federales descubrieron a más de 150 agentes de seguridad vigilando constantemente a toda persona que entraba en su recinto, con puestos de observación que registraban las matrículas de los vehículos y asignaban códigos de riesgo a los visitantes, pero esa solo era la primera fase. No pasó mucho tiempo antes de que este control paranoico escalara hasta convertirse en el primer ataque bioterrorista de Estados Unidos. Para influir en las elecciones locales y proteger su posición en el mundo, Sheila y su cómplice Maanand Pooja compraron Salmonella Enterica tifimurium a proveedores médicos y contaminaron cuidadosamente las barras de ensaladas de 10 restaurantes en The Dalles, Oregón. Ocultaron las bacterias en bolsas de plástico que contenían un líquido marrón claro al que apodaron salsa, y lo untaron en la comida y lo vertieron en aderezos para ensaladas. El ataque infectó a 751 personas con gastroenteritis aguda, 45 de las cuales fueron hospitalizadas, convirtiéndose en el mayor incidente bioterrorista en la historia de Estados Unidos. Inicialmente los investigadores atribuyeron el brote a la falta de higiene hasta que el congresista James Weaver sospechó de una contaminación deliberada e insistió en una investigación más exhaustiva. Cuando los investigadores finalmente accedieron a Ranishpuram, descubrieron equipo de laboratorio para la producción masiva de bacterias, ejemplares del libro de la cocina del anarquista y literatura sobre explosivos y guerra biológica. En su afán por controlar la situación, habían atraído la atención directamente a su puerta. La investigación también descubrió planes para eliminar al fiscal federal Charles Turner y evidencia de ataques previos contra funcionarios del condado a través de vasos de agua envenenados. Eso nunca se hizo realidad, pero estaban claramente preparados. El documental mostró cómo Radish terminó por volverse contra Sheila, llamándola a ella y a sus asociados una banda de fascistas e invitando a las autoridades a investigar sus crímenes. Sheila recibió condenas simultáneas de 4 años y medio por fraude migratorio, escuchas telefónicas ilegales y conspiración, cumpliendo 29 meses antes de ser deportada. La comuna se derrumbó por completo. Rajneesh huyó a la India y su colección de 93 Rolls-Royce fue vendida en una subasta. Fabricando un asesino, 2015. Netflix estrenó Fabricando un asesino en diciembre de 2015 y se convirtió instantáneamente en un éxito rotundo, dejando a la gente atónita ante la extraordinaria odisea legal de este hombre. Stephen Avery, un hombre de Wisconsin, pasó 18 años en prisión por un crimen violento contra Penny Bernstein que jamás cometió. Las pruebas de ADN finalmente lo liberaron en 2003, demostrando que Gregory Allen había perpetrado el ataque mientras Avery estaba tras las rejas. Durante años perdió la vida por algo con lo que no tenía absolutamente nada que ver. El Proyecto Inocencia había trabajado para limpiar el nombre de Avery y su exoneración debería haber puesto fin a su pesadilla. En cambio, se convirtió en el comienzo de algo mucho más siniestro. Avery presentó una demanda de $36 millones contra el condado de Manitowoc por la condena injusta, buscando justicia por casi 2 décadas de vida robada. Las declaraciones revelaron lo que su abogado civil calificó como una conspiración de silencio entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y luego Teresa Halbach desapareció en Halloween de 2005. Teresa Halbach era una fotógrafa de 25 años que había visitado el desguace de Avery para un reportaje de la revista Autotrader y nunca regresó a casa. A los pocos días, Avery fue arrestado por su asesinato, mientras su demanda contra el condado seguía pendiente. La coincidencia de los hechos resultó sospechosa para muchos. Los mismos funcionarios a quienes demandaba por incriminarlo en un crimen que no había cometido ahora lo investigaban por este nuevo delito. No parecía tener sentido. El documental reveló cómo los investigadores llevaron a interrogar al sobrino de Avery, Brendan Daisy, de 16 años. Daisy tenía limitaciones intelectuales bien documentadas, con un coeficiente intelectual entre 70 y 81. Las imágenes del interrogatorio mostraron a los detectives empleando tácticas agresivas con el adolescente, quien fue interrogado sin la presencia de sus padres ni abogado. Le prometieron que todo estaría bien si les decía lo que querían oír, y luego le fueron proporcionando detalles sobre el crimen.
Muy pronto comenzaron a aparecer pruebas en la propiedad de Avery que resultaron profundamente preocupantes para los abogados defensores. El vehículo de Halbach fue hallado cubierto de ramas, mientras que su llave, que contenía únicamente el ADN de Avery, a pesar de que ella la usaba con frecuencia, apareció en su dormitorio después de que varias búsquedas resultaran infructuosas. Se encontró sangre de él dentro del auto de ella, lo que llevó a su equipo de defensa a sugerir que provenía de un vial recogido durante su caso anterior. Las creadoras del documental Laura Ricciardi y Moira Demos pasaron 10 años filmando el caso, convencidas de que había algo mal en él. Lo que surgió de ello fue un retrato perturbador de un sistema de justicia que parecía decidido a condenar a Avery independientemente de las pruebas. Posteriormente, tribunales federales determinaron que la confesión de Daisy había sido obtenida bajo coacción, aunque las apelaciones continúan hasta el día de hoy. La serie provocó indignación internacional e impulsó peticiones que exigían la liberación de Stevens. Pero sobre todo, recordó a la gente lo deficiente que es el sistema de justicia estadounidense. Blackfish, 2013. En 2013, la directora Gabriela Copperthwaite estrenó Blackfish, un documental que nadie podría haber predicho que se convertiría en una de las películas más perturbadoras del año. La película disecciona la vida de Tilikum, una orca de 5.443 kilos que se convirtió en sinónimo del lado oscuro del entretenimiento marino tras estar involucrada en la muerte de 3 personas. La película comienza con una escalofriante llamada al 911 en la que un empleado del parque marino informa que una ballena se ha comido a uno de los entrenadores, dejando claro de inmediato que esto no iba a ser un homenaje cursi a SeaWorld, ni nada por el estilo. El documental revela cómo el comportamiento violento de Tilikum se origina en décadas de confinamiento y angustia psicológica. Capturado a los 2 años frente a las costas de Islandia en 1983, fue separado de su madre y colocado en entornos cada vez más hostiles. En Sealand of the Pacific, en Canadá, Tilikum soportaba 14 horas diarias encerrado en un recinto oscuro de 8 metros de ancho con 2 orcas hembras de mayor tamaño, que lo atacaban repetidamente. El acoso era imparable. Estas hembras dominantes en la sociedad de las orcas trataban al joven macho como un intruso en su estructura familiar artificial y lo castigaban en consecuencia. Al igual que muchos asesinos en serie, Tilikum fue tan maltratado que desarrolló un profundo impulso de arremeter contra el mundo. La película reveló los horribles detalles de la primera muerte de un humano causada por Tilikum en 1991. La entrenadora Kelty Byrne cayó a la piscina de Sealand y las 3 orcas, con Tilikum como aparente instigador, la derribaron, la atacaron y le quitaron la vida. En lugar de abordar el incidente, Sealand simplemente cerró y vendió a Tilikum a SeaWorld, donde los entrenadores no fueron informados sobre su historial mortal. La segunda muerte ocurrió en 1999 cuando Daniel Dukes fue encontrado sobre la espalda de Tilikum tras colarse en SeaWorld. La autopsia reveló detalles espeluznantes que SeaWorld intentó minimizar. Tilikum había dado al hombre, le había arrancado los genitales de un mordisco y le había dejado marcas por todo el cuerpo. Aún así, Tilikum continuó actuando y reproduciéndose en el parque. La muerte de Dawn Bronshaw en 2010 representó la culminación de décadas de negligencia institucional. Era una de las entrenadoras más experimentadas de SeaWorld, pero durante una interacción rutinaria la agarró por la coleta y la arrastró bajo el agua, zarandándola en la piscina mientras el personal intentaba frenéticamente distraer a Tilikum con redes y comida. Su cabello y cuero cabelludo tuvieron que ser recuperados del fondo de la piscina. El documental expuso el deterioro físico que estas magníficas criaturas sufrieron en cautiverio para nuestro entretenimiento. Todas las orcas macho de SeaWorld tenían las aletas dorsales colapsadas, una condición que se presenta en menos del 1% de las orcas salvajes, pero que afecta al 100% de los machos en cautiverio. Las ballenas exhibían comportamientos estereotipados que no se observan en la naturaleza, nadaban sin cesar en círculos, permanecían inmóviles en la superficie durante horas y mordisqueaban las paredes de concreto del tanque hasta que se les rompían los dientes y sangraban. El documental conmocionó al mundo y avergonzó tanto a SeaWorld que tuvieron que realizar cambios drásticos en su forma de operar como empresa. Pero quienes hayan visto el documental saben que no hay vuelta atrás para SeaWorld, hagan lo que hagan. Nivel 4. The Push, Murder on the Cliff. El documental de Channel 4, The Push, ofreció a los espectadores un acceso sin precedentes a un juicio en el Tribunal Superior de Escocia, siguiendo el caso contra Kashif Anwar, quien mató a su esposa embarazada Fasiya Javed, empujándola desde Arthur's Seat en septiembre de 2021.
La serie de 2 partes capturó los procedimientos minuto a minuto mientras los fiscales construían su caso contra un hombre que afirmaba que su esposa simplemente se cayó del emblemático lugar de Edimburgo. A lo largo del documental comenzamos a desentrañar la naturaleza premeditada de la violencia doméstica a través del propio testimonio de Fasiwa. Como abogada, presentía que necesitaría todas las pruebas posibles por si acaso ocurría algo. Por ello, grabó en secreto conversaciones con su marido, documentando sus amenazas y comportamiento controlador. En una grabación reproducida durante el juicio, Anwar le dijo a su esposa: «No me desafíes, no seas esa mujer británica». Otra grabación lo captó diciendo: «Tú acabas con esto y yo arruinaré lo tuyo». Después de que Fasiya le dijera que él le había arruinado la vida, el documental mostró cómo Fasiya contactó a la policía 2 veces para denunciar el comportamiento violento de su esposo, aunque en ese momento no quería que intervinieran. Su madre, Jasmine, había establecido una frase clave: «Tengo antojo de pastelitos de crema», que Fasiya podía enviar por mensaje si se sentía en peligro inminente. Parte de lo que hace que esto sea tan incómodo de ver es comprender que ella sabía que corría un grave peligro y estaba preparando un caso legal contra su agresor, esperando el momento oportuno. Ese momento solo llegó después de su muerte. El documental captó sus últimos momentos a través del testimonio de testigos. Tras caer desde una altura de 15 metros del afloramiento rocoso, sobrevivió lo suficiente para decirle a Daniya Rafik, una transeúnte que llegó primero a ella: «No dejes que mi marido se acerque, me empujó». Cuando llegó la agente de policía Rhiannon Clotton, Fasiya le explicó que su marido la había empujado porque ella le había dicho que quería terminar su matrimonio. El documental reveló que incluso después de la condena de Anwar, su familia siguió impidiendo que los familiares de Fasiya recibieran sus pertenencias. Estaban convencidos de su inocencia, de que había sido víctima de una trampa urdida por su esposa, quien buscaba venganza. El documental muestra la brillantez de Fasiya, quien prácticamente llevó adelante su propia defensa desde el más allá, con las pruebas recopiladas que constituyeron el pilar de la acusación. Anwar creyó haber resuelto su problema. En cambio, subestimó a una mujer brillante que ya estaba orquestando su caída. The Devil Next Door, 2019. La docuserie de Netflix de 2019, The Devil Next Door, desentrañó una historia que parecía increíble incluso en una era de programas de crímenes reales. Los cineastas se centraron en John Demjanjuk, un trabajador automotriz jubilado de Cleveland que había vivido durante décadas como un abuelo ucraniano-estadounidense amigable, pero que de repente fue arrastrado a un tribunal israelí en 1986 acusado de ser Iván el Terrible, el cooperador de la cámara de gas de Treblinka. Imágenes de archivo mostraron a los supervivientes señalándolo directamente y describiendo cómo los había atormentado con tubos de hierro, látigos y otros objetos, atormentándolos en sus sueños durante 40 años. Los espectadores presenciaron su condena a la horca solo para que tras la caída del muro de Berlín salieran a la luz archivos secretos soviéticos que identificaban a otro guardia, Iván Marchenko, como el verdadero Iván el Terrible. El Tribunal Supremo israelí anuló el veredicto en 1993 y Demjanjuk regresó a Ohio, libre pero repudiado. La serie siguió entonces a los investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos y más tarde a los fiscales alemanes mientras reconstruían el caso, esta vez ignorando la cuestión de Treblinka y centrándose en su servicio probado con la unidad Trauniki, dirigida por las SS en Sobibor, Magnanek y Flossenburg. Una endeble tarjeta de identificación en blanco y negro con insignias nazis mostrada fotograma a fotograma en pantalla lo ubicaba en Sobibor durante la primavera y el verano de 1943. Los meses exactos en que 28.060 personas fueron enviadas a las cámaras de gas. Los jueces alemanes de Múnich aceptaron la lógica de que un guardián en un campo de exterminio era, por definición, parte del proceso de asesinato y condenaron al hombre de 91 años a 5 años de prisión en 2011. El documental se detuvo en la imagen de Demjanjuk sentado en silencio tras unas gafas oscuras, puesto en libertad tras una apelación debido a su edad, mientras que los supervivientes ancianos que se encontraban fuera del juzgado preguntaban cómo un vecino cualquiera podía cargar con ese pasado y seguir cortando el césped sin sentir ninguna culpa al respecto. Cada episodio planteaba la misma pregunta inquietante: ¿era el hombre en pantalla un individuo monstruoso o una pieza reemplazable del engranaje? ¿Acaso alguna de las respuestas hacía menos horrible la realidad histórica? Murió en 2012 antes de que concluyera su apelación, por lo que la ley alemana anuló la sentencia por completo, lo que significó que no hubo un final feliz para nosotros. Jonestown.
The Life and Death of People's Temple, 2006. El documental de Stanley Nelson de 2006, Jonestown, The Life and Death of the People's Temple, reveló imágenes nunca antes vistas. Una mirada íntima a la transformación de Jim Jones de un predicador carismático a una figura mucho más siniestra. La película narra cómo Jones fundó su templo del pueblo en Indiana en 1955, una iglesia racialmente integrada, algo que parecía revolucionario y progresista para la época. Nelson entrevistó a más de 30 sobrevivientes y familiares que le confiaron valiosas grabaciones que ayudaron a comprender por qué la gente creyó en Jones hasta el final. El documental mostró cómo Jones trasladó su congregación de Indiana al Valle de las Secoyas de California a finales de la década de los 60 y luego la expandió a San Francisco a principios de la década de los 70. Videos caseros descubiertos capturaron la construcción del templo de Jonestown en Guyana, junto con videodiarios de miembros de la secta que documentaban su vida cotidiana. Estas grabaciones íntimas dejaron claro cómo Jones aisló gradualmente a sus seguidores del mundo exterior, creando lo que él llamaba un paraíso socialista en la selva. Era una utopía donde la realidad no tenía cabida. La película muestra cómo Jones realizaba ensayos para lo que él denominaba actos revolucionarios de autodestrucción, utilizando bebidas sin envenenar durante las sesiones de práctica llamadas Noches Blancas. Exmiembros describieron cómo Jones obligaba a los congregantes a hacer fila y beber de una cubeta, poniendo a prueba su lealtad mediante estos ejercicios aterradores que obviamente condujeron a lo inevitable. El documental incluye grabaciones de audio del pabellón real del 18 de noviembre de 1978, cuando Jones ordenó a sus seguidores a beber Flavor Aid con cianuro. El documental profundiza mucho más allá de la historia que conocemos. La cámara de Nelson captó el progresivo deterioro mental de Jones tras mudarse a California en 1965. Cómo prohibió las relaciones íntimas entre los miembros del templo mientras él mismo mantenía numerosas relaciones extramaritales. Los supervivientes describieron cómo Jones obligaba a la gente a confesar pecados imaginarios frente a la congregación, creando una atmósfera de miedo y paranoia constantes. Ya no era aquel líder revolucionario y progresista, era un tirano. 978 personas murieron ese día de noviembre de 1978, entre ellas 276 niños a quienes se les administró el veneno mediante jeringas. Los investigadores descubrieron que muchos adultos también fueron inyectados contra su voluntad, mientras que guardias armados impedían que nadie huyera del complejo. Aquello no fue la transición pacífica que Jones había prometido a sus seguidores, sino un final horrendo para lo que había comenzado como un mensaje de igualdad racial y justicia social. El documental ofrece la mirada más íntima jamás realizada a la historia de Jim Jones, utilizando imágenes reales de testigos presenciales del incidente para mostrar cómo personas comunes y corrientes se vieron atrapadas en una tragedia extraordinaria. Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist, 2022. El documental de Netflix de 2022, Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist, profundiza en uno de los engaños más retorcidos del fútbol americano universitario, a través de la perspectiva de Manti Te'o, el hombre que se convirtió en su víctima. El documental de 2 partes desveló las complejidades de una estafa amorosa que destruyó la confianza de un joven atleta y casi puso fin a su carrera antes de que comenzara. Casi una década después, Te'o se sentó ante las cámaras para relatar cómo Ronaiah Tuiasosopo había fabricado un personaje ficticio llamado Lenai Kekua, con familia, un pasado trágico y finalmente la muerte. El documental reveló la naturaleza metódica de la manipulación de Tuiasosopo, mostrando cómo utilizó fotografías de Diane O'Meara, una compañera de instituto, para construir la identidad visual de Lenai. Durante su entrevista, Tuiasosopo admite abiertamente haber hecho esto antes con otras víctimas, lo que sugiere un patrón de comportamiento depredador que se extendía mucho más allá de Te'o. Desconocemos el número exacto de víctimas. Incluso convenció a Diane para que posara para una fotografía específica con pretextos falsos, alegando que era para un primo que había sufrido un accidente de auto. A lo largo de la entrevista, Tuiasosopo no muestra remordimiento alguno, y los espectadores notan que parecía casi regocijarse al relatar sus elaboradas mentiras, pero la magnitud y el alcance de estas eran mucho más oscuros de lo que parecía recordar. El documental destaca cómo Tuiasosopo manipuló el dolor de Te'o por la muerte real de su abuela, haciéndolo coincidir con la muerte ficticia de Lenai en el mismo día, lo que intensificó su vulnerabilidad emocional.
Es el tipo de cosa que pudo haberlo llevado al límite. La madre de Theo describió cómo vio a su hijo aislarse por completo tras el estallido del escándalo y cómo su personalidad quedó fundamentalmente alterada por la traición. El linebacker pasó de ser una posible selección de primera ronda del draft de la NFL a convertirse en objeto de burla nacional, y ni siquiera sabía que todo era falso hasta que recibió una llamada telefónica en diciembre de 2012 de alguien que afirmaba ser Lenay, la supuesta fallecida, y le aseguraba que estaba viva. En su defensa, Tuiasosopo explicó que un trauma infantil lo había llevado a crear personalidades alternativas. Pero dada la gravedad de sus mentiras y el impacto que tuvieron en la vida de Theo, es difícil sentir compasión por él. El documental mostró cómo mantuvo múltiples voces falsas durante las conversaciones telefónicas con Theo, demostrando un nivel de compromiso con el engaño que duró años. Se aprovechó de su soledad para sus propios fines y casi lo llevó a hacer lo impensable. Just Melvin, Just Evil. 2000. James Ronald Whitney regresó a su ciudad natal con una cámara y algo que debía confesar. Utilizando sus películas caseras, grabaciones del hospital y entrevistas con familiares, comenzó a construir un documental que abordaba el legado de Mel Just, un hombre cuyas acciones habían atormentado a su familia durante generaciones. Esta película se convertiría en Just Melvin, Just Evil. James reunió a su familia y les permitió hablar sobre la vergüenza que había pesado sobre ellos durante décadas. Su abuela, frágil y en silla de ruedas, esbozó una leve sonrisa mientras repetía que nunca se había dado cuenta de lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Si eso era cierto o no, no está claro. Pero entonces James decidió conseguir la entrevista más importante de toda la película, del propio Melvin. Como era de esperar, Melvin no fue el entrevistado más receptivo. Rechazó todas las acusaciones, negando haber abusado de ningún niño a su cargo. Lamentablemente, nadie más estuvo de acuerdo. Las tías de James relataron noches desenfrenadas en moteles baratos, pastillas baratas que tomaban para olvidar el día, enumeraron los años que pasaron a la deriva con una prima yéndose en las esquinas, otra bebiendo desde el amanecer hasta perder el conocimiento. Sus vidas se habían convertido en un caos, impulsadas por las drogas y el alcohol para intentar anestesiar el dolor de lo que habían sufrido por culpa de ese hombre. Sin embargo, cuando James le preguntó a Melvin si sentía algún remordimiento, el anciano estalló ordenándole a su nieto que apagara la cámara antes de que mostrara lo cruel que podía hacer. Fue una confirmación sin más de que Melvin era un monstruo. Cuando una hermanastra mencionó a la enfermera encontrada en su habitación, James corta una fotografía de una lápida y no dice nada, dejando que el público saque sus propias conclusiones. La enfermera del condado que lo sorprendió durante uno de sus crímenes misteriosamente poco después. Más tarde, James explica que sintió que tenía que hacer esta película al ser el único que salió ileso. Se sintió extremadamente culpable al tener que escuchar las historias de dos hermanas que describían cómo se despertaron y descubrieron que ya no estaban seguras dentro de su propia casa, cómo aprendieron a evitar sus visitas. Nadie hizo nada para impedir que Melvin cometiera estos actos, pero al menos el documental está ahí para desenmascararlo como el monstruo que siempre ha sido. Nivel 5. Murdaugh Murders, A Southern Scandal, 2023. Netflix estrenó Murdaugh Families, A Southern Scandal en febrero de 2023, documentando el dramático colapso de una de las mayores dinastías legales de Estados Unidos. Los lugareños llamaban al Distrito Judicial número 14 de Carolina del Sur Territorio Murdaugh, porque 3 generaciones de la familia sirvieron consecutivamente como fiscales de circuito desde 1920 hasta 2006. Básicamente eran dueños de la región. Este control legal sin precedentes creó un entorno donde la familia operaba con total impunidad, intimidando a cualquiera que se les opusiera. Los miembros de la comunidad entrevistados para la serie expresaron alivio cuando Alex Murdaugh finalmente fue arrestado, describiendo años de temor a desafiar la autoridad de la familia. Pero quizás se pregunten por qué fue arrestado. La serie documentó una serie de muertes sospechosas relacionadas con los Murdaugh, comenzando con el fatal accidente de barco de Mallory Beach de 19 años en febrero de 2019. Paul Murdaugh, hijo de Alex, conducía la lancha en estado de ebriedad cuando chocó contra un puente, provocando la muerte de Beach e hiriendo a varias personas más. Quizás pienses que fue un accidente. Bueno, sí lo fue. Pero los sobrevivientes testificaron que el nivel de alcohol en la sangre de Paul triplicaba el límite legal, y aún así la influencia de la familia lo protegió inicialmente de las consecuencias inmediatas. Debería haber ido a prisión, pero no lo hizo, porque su familia controlaba a la policía.
Pero este no era el único crimen que se estaba cometiendo. Alex Murdaugh malversó más de 8,5 millones de dólares de clientes y de su buffet durante 10 años, abusando de la confianza construida a lo largo de generaciones. La serie mostró cómo se aprovechó específicamente de clientes vulnerables, incluyendo el robo de 4,3 millones de dólares de la familia de Gloria Satterfield, la ama de llaves de los Murdaugh, quien murió en una sospechosa caída en su casa. Aquello podría no haber sido un accidente. De hecho, la revelación más impactante del documental surgió al examinar su muerte, donde Alex admitió posteriormente haber inventado la historia de que los perros provocaron su caída para obtener fraudulentamente el pago del seguro. Documentos judiciales revelaron que inventó los hechos cruciales que rodearon su muerte, todo por afán de lucro económico. La serie culminó con los impactantes homicidios de la esposa de Alex, Maggie, y su hijo Paul en junio de 2021. Crímenes que, según la fiscalía, se cometieron para generar simpatía y desviar la atención de sus crecientes delitos financieros, una estrategia demencial. Incluso durante el juicio mantuvo su inocencia a pesar de las abrumadoras pruebas, incluyendo su propia confesión de haber mentido sobre su paradero la noche de los asesinatos. Todo el documental es un recordatorio de que a veces las leyes y las normas son para los pobres, no para los ricos. Nivel 6. Shoah, 1985. El documental de Claude Lanzmann de 1985, Shoah, es uno de los documentales más largos y desgarradores que jamás verás. Una exploración de 9 horas y media construida enteramente sobre testimonios del Holocausto, perpetradores y testigos, sin ningún material de archivo. Lanzmann dedicó 12 años a localizar personas por todo el mundo, realizando entrevistas que constituirían la base de lo que la crítica calificó como una auténtica obra maestra, y el mejor documental sobre historia contemporánea jamás realizado. Su enfoque fue deliberadamente radical, rechazando el formato documental convencional que se basaba en imágenes históricas para ilustrar los acontecimientos. Quería que el público conociera los horrores que las cámaras no captaron. Las entrevistas en sí mismas eran ejercicios de indagación psicológica. Lanzmann presionaba a sus sujetos para que recordaran hasta los detalles más mínimos, convencido de que a través de esos detalles emergería todo el horror. Abraham Bomba, el barbero que cortaba el cabello a las mujeres antes de que entraran en las cámaras de gas de Treblinka, protagonizó uno de los momentos más desgarradores del documental, al describir cómo se encontró con la esposa y la hermana de un compañero barbero en la cámara de gas y se derrumbó por completo. Lanzmann se negó a interrumpir la filmación, insistiendo en que continuaran a pesar de la evidente angustia de Bomba. Tras casi 4 minutos de silencio, Bomba retomó la palabra, explicando cómo su colega solo pudo pasar unos segundos más con sus seres queridos antes de que murieran. La estructura del documental se desarrolla en 3 escenarios principales: el campo de exterminio de Chelmno, donde se utilizaron por primera vez las furgonetas de gas móviles, los campos de exterminio de Treblinka y Auschwitz-Birkenau, y el gueto de Varsovia. Franz Sukhom, el oficial de la SS en Treblinka, fue filmado en secreto mientras describía las procesiones hacia las cámaras de gas y la construcción de instalaciones de exterminio adicionales. Heinrich Gakowski, quien conducía trenes que transportaban prisioneros a Treblinka, habló de consumir vodka suministrado por los nazis para sobrellevar su papel. A lo largo de todo este proceso, Lanzmann filmó a sus sujetos en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos, donde murieron millones de personas. La ausencia de imágenes históricas y de recuerdos devastadores obligó al público a basarse enteramente en testimonios humanos, lo que hizo que la experiencia fuera más inmediata y psicológicamente exigente que la de los documentales tradicionales sobre el Holocausto. The Staircase, 2004. El equipo de documentalistas franceses llegó a Durham casi inmediatamente después de que el novelista Michael Peterson encontrara a su esposa, Caitlin, tendida al pie de las escaleras del pasillo trasero en diciembre de 2001. Comenzaron a filmar antes de que se secara la sangre en los escalones, capturando a detectives, abogados y familiares, mientras intentaban decidir si las catastróficas heridas en la cabeza de Caitlin provenían de una caída fortuita o de un ataque deliberado. A lo largo de 8 episodios iniciales, posteriormente ampliados a 13, The Staircase sumergió a los espectadores en los detalles de una investigación de homicidio que nunca se resolvió, incluso después de 2 décadas. El director John Xavier Delestrade consiguió un permiso extraordinario para filmar en todas partes,
dentro de las sesiones de estrategia con el abogado defensor David Rudolph, dentro de la celda de Peterson e incluso dentro de la sala del tribunal durante la selección de jurado. El documental no tiene narración en off, lo que significa que simplemente asimilamos lo que vemos y oímos, sin que se nos cuente nada que estas personas desconozcan. Pero entonces escuchamos la llamada al 911, y eso empieza a cambiar el tono de la historia. La voz de Peterson sonaba extrañamente tranquila al informar sobre una caída y mucha sangre. Las fotos de la autopsia revelaron posteriormente 7 profundas laceraciones en la nuca de Caitlin, sin fractura de cráneo y con una fractura en una vértebra cervical, lesiones que, según el estado, coincidían con golpes repetidos, no con una simple caída. Alguien la había golpeado. El arma presuntamente utilizada, un atizador de chimenea hueco de latón, apareció meses después de iniciado el juicio, cubierta de polvo en un armario de la planta baja. Los miembros del jurado vieron una y otra vez las grabaciones de los abogados blandiendo el objeto, recreando lo que pudo haber ocurrido con él. Pero mientras intentaban encontrar la explicación más lógica, algunos tenían sus propias teorías. Fuera de la sala del tribunal, el vecino y abogado Larry Pollard planteó la ahora famosa teoría del búho, argumentando que un búho barrado agresivo le había cortado el cuero cabelludo a Caitlin con sus garras, provocándole una hemorragia y un colapso. Sí, ya sé que suena completamente absurdo, pero plumas microscópicas y agujas de pino frescas encontradas en su cabello le daban a la idea cierta plausibilidad, aunque cualquiera con un mínimo de sentido común la descartó de plano. La serie de Staircase sigue siendo tan perturbadora hoy como entonces debido a la total falta de respuestas. Cada aparente explicación, desde la biología sanguínea hasta el móvil o el arma, se desmoronó en episodios posteriores. Los espectadores vieron a Peterson salir de prisión después de que un juez declarara injusto el juicio original, solo para verlo luego declararse culpable de homicidio involuntario en lugar de arriesgarse a un nuevo juicio, insistiendo en su inocencia. Se nos da mucha información y aún así no es suficiente para llegar a una conclusión definitiva. 20 años después seguimos sin saber qué ocurrió realmente aquella noche. Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, 1996. Joe Berlinger y Bruce Sinofsky llegaron a West Memphis, Arkansas en junio de 1993 con las cámaras en mano, esperando documentar una historia sencilla sobre asesinos adolescentes. 3 niños de 8 años habían sido encontrados muertos en una zanja de drenaje, y los cineastas pensaron que estaban a punto de capturar cómo jóvenes problemáticos podían cometer actos tan horribles. El documental que crearían, Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, se convirtió en algo mucho más complejo e inquietante de lo que nadie anticipó. El caso comenzó cuando Christopher Byers, Michael Moore y Stevie Branch desaparecieron el 5 de mayo de 1993. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados en Robin Hood Hills, desnudos, atados con sus propios cordones y con signos de violencia brutal. Sin embargo, la escena del crimen estaba extrañamente limpia, casi impecable, sin rastro de sangre a pesar de la gravedad de las lesiones. En menos de un mes, la policía arrestó a 3 adolescentes: Damien Eccles, de 18 años, Jason Baldwin, de 17, y Jesse Misskilly Jr., también de 17. La comunidad, presa del pánico satánico, aceptó sin reparos que estos forasteros habían cometido asesinatos rituales. Vestían de negro, escuchaban música metal y no encajaban en el molde cristiano conservador. Debían ser malvados. Pero Berlinger y Sinofsky consiguieron un acceso extraordinario al caso. Grabaron más de 150 horas de metraje a lo largo de 10 meses y 79 días de rodaje, convenciendo a todos los implicados para que les abrieran las puertas. En un momento dado, incluso les permitieron presenciar conversaciones en el despacho del juez. El nivel de acceso era casi impensable para los estándares actuales. La comunidad simplemente permitió que estos cineastas documentaran todo a medida que sucedía, lo cual fue impactante. La policía interrogó a Jesse Misskilly durante 12 horas sin presencia de un abogado. Dado su estado intelectual, esto representó un problema. Solo se grabaron 46 minutos de la sesión y la confesión estuvo plagada de errores fácticos sobre el momento, los métodos y los detalles de los asesinatos. Posteriormente, los expertos la clasificaron como una confesión falsa de manual, obtenida mediante presión psicológica y preguntas capciosas. El documental muestra cómo los investigadores le proporcionaban información a Misskilly durante las pausas de la grabación y luego la reanudaban para que él repitiera los detalles.
Le hablaron de una recompensa de $50,000, le mostraron fotos de las víctimas y utilizaron manipulación psicológica, incluyendo la reproducción de la voz de un niño que decía que solo los perpetradores sabían lo que había sucedido. Incluso cuando Miss Keeley se retractó inmediatamente de su confesión, esta se convirtió en la principal prueba contra los 3 adolescentes. Los cineastas grabaron los juicios mientras la fiscalía construía su caso sobre teorías de rituales satánicos, a pesar de no tener ninguna prueba física que vinculara a los adolescentes con la escena del crimen. Cuando Berlinger y Sinofsky terminaron de editar sus 150 horas de grabación en un documental de 2 horas y media, habían capturado algo sin precedentes. Un documento en tiempo real de cómo la exigencia de justicia de una comunidad podía anteponerse a la búsqueda real de la verdad y justicia. La película se emitió en HBO en junio de 1996, dando inicio a un movimiento que en última instancia contribuiría a la liberación de los 3 de West Memphis tras 18 años de prisión. Nivel 7. Dear Zachary, a letter to a son about his father. 2008. En 2001, Kurt Cohen tomó su cámara con la simple intención de crear un álbum de recuerdos en video para un niño que jamás conocería a su padre. Andrew Bagby, amigo de la infancia de Cohen y colaborador habitual de películas amateur, había sido asesinado a tiros por su exnovia Shirley Jane Turner tras terminar la relación. Ella huyó a Canadá, pero no sin antes soltar una bomba que lo cambiaría todo. Estaba embarazada del hijo de Andrew. Lo que comenzó como un emotivo homenaje se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro. Cohen recopiló videos caseros, entrevistas con amigos y familiares e historias personales para pintar un retrato de Andrew para el pequeño Zachary Turner. Al principio las imágenes transmiten calidez e intimidad, llenas de personas que comparten recuerdos entrañables y anécdotas divertidas sobre su querido amigo e hijo. El propio Cohen narra directamente a Zachary, creando lo que realmente se siente como una carta de amor paternal transmitida a través de decenas de voces. Pero entonces entra en escena el sistema legal canadiense, y todo cambia. A pesar de enfrentar cargos por homicidio premeditado, Turner fue puesta en libertad bajo fianza. Los tribunales no solo le concedieron la libertad, sino que también le otorgaron la custodia del pequeño Zachary, a pesar de que ya había asesinado a su padre. Los padres de Andrew, Kate y David Bagby empacaron sus vidas y se mudaron a Terranova para luchar por el derecho a ver a su nieto, mientras lidiaban con la pesadilla burocrática del proceso de extradición. El tono del documental cambia drásticamente a medida que los meses se convierten en años con Turner en libertad criando a Zachary. La cámara de Cohen capta la creciente frustración de los Bagby, obligados a mantener una relación cordial con la presunta asesina de su hijo, solo para poder pasar tiempo con su nieto. El sistema prioriza los derechos parentales de Turner sobre la seguridad pública, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. Y luego, el 18 de agosto de 2003, la historia dio un giro devastador. Turner drogó a Zachary de 13 meses y se lanzó al Océano Atlántico en Conception Bay South, acabando así con la vida de ambos. La revelación impacta a los espectadores como un tren de carga porque Cohen estructura la película para reflejar su propio descubrimiento en tiempo real de estos hechos. Lo que comienza como un proyecto conmemorativo se convierte en una devastadora denuncia del fracaso institucional. Canadá le falló a Zachary. La forma en que la película documenta esta transformación en tiempo real es precisamente lo que la hace tan impactante. El material original de Cohen se conserva, pero ahora está enmarcado por la certeza de que todos los sistemas diseñados para proteger a los niños fracasaron estrepitosamente. Una investigación de 2006 concluyó que la muerte de Zachary era totalmente prevenible, señalando que jueces, fiscales y agencias de bienestar infantil estaban más preocupados por presumir la inocencia de Turner que por proteger a un niño vulnerable. El diputado canadiense Scott Andrews presentó el proyecto de ley Zachary tras ver el documental, el cual endurece las condiciones de la libertad bajo fianza en casos relacionados con el bienestar infantil. Sin embargo, para Cohen, la familia Bagby y los espectadores, ninguna reforma legal podrá deshacer lo sucedido. There's Something Wrong with Aunt Diane, 2011. El documental de HBO de 2011, There's Something Wrong with Aunt Diane, examinó con detalles el accidente ocurrido en julio de 2009 en la Taconic State Parkway, enlazando videos de vigilancia, grabaciones del 911, registros de teléfonos móviles, datos de la autopista e intensas entrevistas con familiares para llevar a los espectadores a través de una reconstrucción minuto a minuto de este horrible incidente. La película comienza con imágenes de seguridad de una gasolinera sin sonido donde se ve a Diane Scholler bajando de una Ford Windstar roja, mirando los estantes, saliendo con las manos vacías y alejándose en el auto.
Esa simple secuencia de video crea una atmósfera inquietante porque nada en la pantalla parece fuera de lugar, pero todo lo está. En la mesa de la cocina, Daniel Schuller contó que al despertar vio titulares que calificaban a su esposa de conductora ebria. Su cuñada Jay revisó fotograma a fotograma la grabación de la gasolinera, convencida de que un pequeño gesto o un parpadeo revelaría lo sucedido. Ninguno de los dos creía que estuviera ebria, pero el análisis de laboratorio indicaba la presencia de alcohol sin digerir en el estómago y consumo reciente de cannabis. Algo no cuadraba, algo le pasaba. Un patólogo forense explicó cómo la presencia de vodka líquido en el estómago demostraba que el consumo se había producido durante el trayecto y no horas antes. Sin embargo, un psiquiatra se centraba en analizar los posibles efectos del perfeccionismo arraigado y el abandono infantil no resuelto, y creía que se trataba de un trastorno psicológico clásico. Sea lo que sea que haya ocurrido, el accidente fue devastador. A las 12:58 p.m., su sobrina Emma llamó con voz angustiada. Algo le pasa a la tía Diane. Para entonces, la camioneta zigzagueaba entre los carriles. A la 1:35 p.m., Diane provocó un choque frontal tras recorrer 2.7 kilómetros en sentido contrario por el carril contrario a unos 130 kilómetros por hora. Los testigos describieron su rostro fijo al frente con las manos entrelazadas en la posición del 10 y 2. Los niños que iban en el auto no se movían. Todos murieron. Nadie sabe lo que pasó. La película puso sobre la mesa todos los resultados de laboratorio, testimonios y pistas de comportamiento, pero se negó a emitir veredicto, al igual que los investigadores que admitieron que tal vez nunca sepan por qué una mujer descrita como una supermamá se autodestruyó con 5 hijos a bordo. Esas imágenes de ella en la gasolinera son todo lo que queda. Asesino confeso, 2019. La serie documental de Netflix de 2019, Asesino Confeso, exploró uno de los casos más inquietantes de la historia criminal estadounidense, donde un vagabundo llamado Henry Lee Lucas convenció a las autoridades de que era el asesino más prolífico del país. Lucas confesó más de 600 homicidios en Estados Unidos, proporcionando retratos detallados de las víctimas y descripciones espeluznantes de sus muertes que dejaron a los investigadores asombrados por su aparente memoria fotográfica. De hecho, quedaron tan impresionados que estos departamentos de policía acogieron con entusiasmo estas confesiones, utilizándolas para cerrar 197 casos sin resolver y brindar a las familias en duelo respuestas legalmente esperadas. El documental reveló el alarmante grado de condescendencia con el que las autoridades mimaron a Lucas durante su ola de confesiones. Los Rangers de Texas le proporcionaron cenas de bistec, batidos de fresas, cigarrillos y acceso a la televisión a cambio de sus historias, permitiéndole deambular por la cárcel sin esposas, siendo tratado más como un consultor que como un criminal peligroso. Pero lo más inquietante es que los investigadores le mostraron a Lucas fotografías de la escena del crimen y expedientes del caso, permitiéndole refrescar su memoria con detalles que solo el verdadero culpable debería conocer. Esta práctica esencialmente lo adiestró sobre cómo fabricar confesiones convincentes. La serie demostró hasta qué punto Lucas manipuló el sistema. A pesar de tener un coeficiente intelectual de tan solo 87, demostró una astucia extraordinaria al recopilar información sobre casos sin resolver. Sus confesiones abarcaban víctimas de todos los estratos sociales en varios estados, con métodos que iban desde homicidio vehicular hasta apuñalamiento con bolígrafo. Se atribuyó la responsabilidad de todo tipo de delitos, desde necrofilia hasta canibalismo, y el número de víctimas presuntas aumentó de 100 a 350, y finalmente a 600. Parecía simplemente imposible, porque así lo era. Las pruebas de ADN demostraron posteriormente que Lucas había inventado la gran mayoría de sus confesiones. Si bien probablemente solo asesinó a 3 personas, su madre, su novia y su anciano casero, las fuerzas del orden utilizaron sus falsas confesiones para cerrar cientos de casos. Esto significó que los verdaderos asesinos permanecieron libres, mientras que las familias que creían haber encontrado la paz descubrieron que los casos de sus seres queridos se basaban en mentiras. Lucas se retractó posteriormente de sus confesiones, admitiendo que había manipulado a la policía para recibir un trato preferencial en la cárcel, pero la serie retrató un panorama espantoso de fallos sistémicos donde el sesgo de confirmación y la presión por resolver casos sin resolver condujeron a uno de los mayores fraudes del sistema de justicia penal en la historia de Estados Unidos. Si quieres ver más icebergs perturbadores, ¿por qué no echas un vistazo a este video sobre las cosas más perturbadoras de Internet?